mismo la Super 7. Global, tenemos el placer de conversar esta mañana con Francisco Javier García Fernández, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Francisco, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani. Buenos días a todos los directos miembros de este panel. Buenos días a todos los radio oyentes y televidentes. Y buenos días, aunque no está el dueño de estos medios, don Freddy Sandoval, que quiero aclarar que si yo sé que él no está aquí, yo no hubiera venido. Él viene mañana. Porque yo sé que aquí el rating se dispara cuando él está presente. Sí. Él viene mañana. Bueno, pues yo a partir de ahora... Usted puede volver mañana. No, yo cuando vuelva vengo los miércoles. Mire, Francisco, usted ha sido... Siempre Francisco ha sido noticia, sin dudas. Pero a partir de la semana pasada, a mediados de semana, comenzaron a correr rumores sobre una desavenencia que se estaba dando en el equipo de campaña del virtual candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Y los rumores se convirtieron en realidad y Francisco Javier García, como conoce el país y el mundo, presentó renuncia a la coordinación general de la campaña de Abel Martínez. Quiero que comencemos por esta parte. La población conoce una carta que usted entregó al comité de campaña para formalizar su renuncia, pero el país necesita todavía conocer un poco más. Y la pregunta que quiero iniciar es, ¿no pudo salvarse esa situación? ¿No pudo el comité de campaña intervenir para que los compañeros a ese nivel, casi todos miembros del comité político, pudieran acordar un esquema en el que la campaña se desarrollara resolviendo los ruidos que internamente habían? Bueno, antes que nada, Dani, permíteme, antes de responder tu pregunta, decir que en la fila del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que en la sociedad dominicana, hoy estamos bastante acongojados con el fallecimiento del compañero José Joaquín Vidó Medina, un hombre de condiciones extraordinarias. Yo conocí a Vidó desde que entré al Partido de la Liberación Dominicana hace 44 años. Vidó era y seguirá siendo una referencia para nosotros. Era lo que yo llamo una leyenda de la honestidad. Nosotros hemos tenido leyendas. Vidó era una leyenda de la honestidad. Botello era una leyenda del valor. Euclides Gutiérrez ha sido una leyenda de la lealtad partidaria. Nosotros tenemos mucha leyenda en el Partido de la Liberación Dominicana, pero hoy la verdad es que nos sentimos acongojados y satisfechos en lo que tiene que ver con todos los años que le dedicó en salud el compañero Vidó Medina al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy se le dará cristiana sepultura. Estaremos todos los miembros del comité político, muchos miembros del comité central ahí. Y aprovecho para reiterarle nuestras condolencias a todos sus familiares y a la familia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo primero que empiezo diciendo es que el compañero Abel Martínez no es el virtual candidato. Él es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí no le debe caber la menor duda absolutamente a nadie. Perdóname, ¿y ustedes están por encima de la Junta y de la ley electoral? Bueno, quiero decir que aunque la proclamación oficial se hará en el mes de octubre, pero para nosotros eso es una formalidad. Y entre nosotros no cabe duda de eso. A veces se dice virtual como porque ¿qué es lo contrario a lo virtual? Lo real. Pero en este caso él es el real candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y dicho esto, quiero decirte lo siguiente. Hacer esta carta de renuncia como coordinador de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana para mí no fue una tarea fácil. Hay gente que puede hacer una carta de renuncia y cuando hace una carta de renuncia puede durar 2 minutos y hacer una carta de renuncia de un párrafo, 3 líneas o 4 líneas. Pero cuando tú haces una carta de renuncia de 3 líneas o 4 líneas y no hay razones de peso, eso se justifica. Cuando hay razones de peso y tú lo haces así y tú no dices la causa, entonces tú eres un irresponsable. Y yo nunca he sido un irresponsable. Pero hacerla para mí no fue tarea fácil. Desde que yo empecé a ver que
por una serie de circunstancias que había que resolver. A veces me estaba despertando a las 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño bien porque decía, nosotros tenemos que corregir algunos problemas que tenemos. Y esta carta yo la elaboré incluso estando en Miami a las 3:30 de la mañana. Después que la hice, la leí bien, la sopesé, y no te puedo negar que fue con un dolor profundo en mi alma y en mi corazón. Porque yo no sé si el Partido de la Liberación Dominicana le duele a todo el mundo por igual, pero yo dudo que a alguien le duela más que a mí. Si hay alguien que le duele igual como me duele a mí. Lo segundo que quiero decirte es que todo lo que yo digo en esta carta, que si tú puedes observar, prácticamente son titulares. Yo no entro al desglose de cada tema que estoy planteando, son titulares. Hay que desglosarlos hoy. Esos titulares, todos los discutí, y cuando digo la palabra discusión, no fue de una discusión, los conversé con nuestro candidato. Y los conversaba siempre en reuniones cordiales, porque eran almuerzo en mi casa, con el compañero candidato Abel Martínez. Conversé parte de estos problemas con el presidente de nuestro partido, Danilo Medina, parte de ellos, si no todo, con el secretario general. Y hace cerca de un mes y algo ya lo llevé a la Comisión de Estrategia y en 2 oportunidades lo discutimos a fondo. Lo que quiere decir que yo hice todo lo humanamente posible para no renunciar a la coordinación de esta campaña. Pero si yo no hubiera renunciado a la coordinación de esta campaña, no era yo. Porque yo siempre he dicho que soy una persona responsable de lo que hago. Entonces, esta renuncia yo lo veo como un punto de inflexión para el relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidatura. Y lo veo así principalmente porque estamos a un año de las elecciones. Y en un año de las elecciones, efectivamente, como yo mismo he dicho varias veces, no hay absolutamente nada definido en el panorama electoral. Quiero aprovechar para hacer una especie de aclaración en el contexto en que yo pasé a dirigir la campaña del compañero Abel Martínez. Lo primero es que yo nunca he aspirado a dirigir ninguna campaña. Cuando se ha escogido un candidato en el partido o un precandidato, nunca he aspirado. Hay gente que se mata por ser jefe de campaña. Yo no. Quizás por no aspirar, las cosas te llegan para que tú las desarrolles. Nunca aspiré ni con Leonel, ni con Danilo, ni con Roberto Salcedo y Reinaldo Pared, que me tocó dirigir una campaña aquí en la capital, ni con Abel tampoco. Nunca. El compañero Abel Martínez me propuso que yo coordinara su campaña en medio del proceso de las primarias del partido, en medio de la consulta. Recuerdo que él fue a Los Mogotes, a mi casa en Los Mogotes. El día que él fue, por casualidad, el compañero Danilo se encontraba en la región del Cibao, venía cerca del mediodía y quería pararse a almorzar a algún sitio y se paró allá, almorzamos y le dijo, mire, para acá viene el compañero Abel Martínez que quiere decirme algo. Y lo que me fue a decir fue que él quería que yo me encargara de su proyecto. Y ahí le dije, no, Abel, yo no me puedo encargar de tu proyecto, pero el de tuyo ni el de nadie. Porque yo me quise quedar neutral para aglutinar un grupo de compañeros que garantizara que el Partido de la Liberación Dominicana, una vez concluida esta primaria, no se dividiera. Porque nos dividimos en el 2019, porque no teníamos neutrales. Yo recuerdo que antes de Abel lanzarse a buscar la candidatura, en una reunión del comité político, antes de empezar, me dijo, Francisco, yo quiero hablar contigo. Hicimos una parte y me preguntó, ¿tú te vas a lanzar? Y yo le dije, no, yo no me voy a lanzar. Porque si yo me lanzo, posiblemente poca gente se quede neutral en este proceso. Y el comité político se va a dividir. Y creo que sería prácticamente hasta un mal ejemplo. Y yo quiero quedarme neutral junto con un grupo para asegurar la unidad del partido. Y Abel me dijo,
si tú no te vas a lanzar, yo soy ya el candidato del PLD. Y empezó a trabajar. Después, cuando salió electo candidato, el mismo día, el domingo 16 de octubre, cuando yo lo felicité, lo que me dijo al oído fue, acuérdate que tú eres mi coordinador de la campaña. Pero no le dije nada porque eso era rápido. Y después, en una esquina, me dijo, Francisco, asume esta dirección de la campaña. Y yo le dije, sí, pero vamos a hablar. Y después, en mi casa, hablamos, en un almuerzo también. Y cuando hablamos, yo establecí una especie de condiciones, pero no de que, mira, yo exijo esto, no. Porque en sentido general, la condición era, si soy el jefe de la campaña, soy el jefe de la campaña. Y recuerdo que le hice una anécdota real que me pasó con Danilo en el año 2011. Danilo, que es un gurú de campañas, de ser candidato. Danilo sabe lo que es eso. Y yo le dije que un día, cuando yo asumí la dirección de la campaña del compañero Danilo, en el año 2011, yo tenía que viajar a Miami a una consulta médica de Yanis, mi esposa, y antes de irme, Danilo tenía que participar en un evento importante del país. Y él y yo nos reunimos, establecimos la estrategia que íbamos a seguir para ese evento. Yo me fui de viaje, no se aplicó la estrategia y Danilo no quedó bien. No es que quedó mal, pero no quedó bien. Y el objetivo que discutimos no se consiguió. Recuerdo que cuando yo vine de viaje, llegué como a las 7 de la noche al aeropuerto, lo primero que hice fue llamar un asistente de Danilo, no recuerdo exactamente quién, y le dije, yo necesito urgentemente ver a Danilo. Y los vi a las 10:30 de la noche en su oficina política en la Lincoln. Cuando me recibió, me dijo, siéntate, y le dije, no, yo no me voy a sentar, porque lo que yo te tengo que decir, te lo puedo decir de pie. Óyeme, Danilo, tú, y le digo Danilo porque no había sido presidente en ese momento. Danilo, tú y yo acordamos una cosa antes de yo irme y tú hiciste otra. Me dijo, es verdad, no tuve tiempo, me pasó esto. Digo, está bien, pero óyeme lo que te voy a decir. Danilo, ¿qué es eso que hay ahí colgado en la pared? Me dice, eso es un cuadro. Digo, muy bien. ¿Tú sabes dónde que están los cuadros? Los cuadros están colgados en la pared. Yo no soy un cuadro. Yo no estoy pegado en la pared. Si tú quieres desarrollar tu campaña, yo no tengo problema. Pero si yo voy a estar pegado en la pared, yo me voy para mi casa. Y Danilo, en una sonrisa sana, pero que era una sonrisa de aceptación, se sonrió, me puso la mano en el hombro y me dijo, dirige tu campaña. Y dirigimos la campaña, que cuando me la encargó tenía 18 puntos abajo de Hipólito y ganamos las elecciones. Entonces esta anécdota yo mismo se la hice varias veces a Abel y Danilo la cuenta a veces como si fuera un chiste. Entonces al decir esto, quiero decir lo siguiente. Todas las campañas que me han tocado, todas, principalmente del 2003, 2004 para acá, porque tengo una consolidación cristiana más fuerte, yo lo primero que hago, y esto lo he dicho incluso hasta en asamblea, que cuando me toca dirigir una campaña, lo primero que hago es ponerla en manos de Dios. No para decirle a Dios, déjame ganarla, sino para decirle, Señor, si conviene que yo gane esta campaña, ayúdame a ganarla. Pero si no conviene, que la perdamos. Y entonces, yo me siento muy agradecido de Dios porque yo soy un hombre de fe y de paz, en que cada vez que he tenido la oportunidad de dirigir una campaña o concluir una campaña, en los últimos tiempos la hemos ganado. Francisco, perdone, no le quiero yo echar gasolina al fuego, no es el propósito. Pero en la comunicación que usted dio a conocer al comité de campaña, y el país ya la conoce, usted termina la comunicación de 12 párrafos. Antes de despedirse, usted dice, usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año 2024, por lo que me permito insistirle que la lucha política no es muscular, es una lucha de inteligencia donde predomina la humildad, la tolerancia, la sabiduría.
que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. Esta Claro. referencia a la tolerancia, Claro. a la humildad, ¿qué pasó? Claro, primero porque no existe candidato solo. Un candidato es el candidato y su equipo. No existe un candidato a la presidencia solo, es su equipo. Y entonces, esa es una recomendación que yo permanentemente vivo haciendo. No tiene que ver con el candidato, sino tiene que ver con todo. Pero Danilo, usted, Por que yo ejemplo, sepa, o que se conozca, usted nunca le dijo a Danilo que había que ser humilde. no, tú no sabes si sí. Bueno, por lo Y menos quizás no tiene nada que por lo ver con menos, Danilo. por lo menos no está escrito, ¿verdad? Sí, pero en realidad, Dani, no tiene nada que ver con una crítica a él, ni a un reproche. Esa ha sido mi norma. Yo he dirigido varias campañas en el partido, nunca he tenido problema con nadie, porque yo soy un armador, armonizador. Yo incluso aprovecho para decir ahora que en los partidos políticos ahora que no tienen el nivel de fidelidad que tenían antes, y los muros que separan un partido de otro, hoy son más estrechos, más bajitos, antes eran altos, las vallas eran altas, ahora son un poco bajas. A los militantes y a los dirigentes de los partidos hay que tratarlos con delicadeza. Por ejemplo, ahora que se estuvo hablando del tema de las alianzas, yo soy partidario de que a nadie se le diga ni que es quinta columna porque esté de acuerdo con una posición. A la gente hay que tratarla con respeto y todos los temas vamos a discutirlos, porque eso es lo que nosotros hemos hecho siempre. Y en los partidos políticos lo que más hay es divergencia y criterios encontrados. Perdone, qué bueno que usted pone ese tema, porque una de las cuestiones que ha estado circulando de manera profusa, y sobre todo luego de que la reunión del comité de campaña de la que usted se ausentó, luego de presentar la carta de renuncia, se decidió que no va a haber alianza en la parte municipal. Y una de las cuestiones que a partir de eso ha ocurrido mucho es el hecho de que el señor Francisco Javier García Fernández estaba propugnando o era pro alianza en la parte municipal con el partido Fuerza del Pueblo. Bueno, yo nunca he propuesto alianza ni con la Fuerza del Pueblo ni con nadie. O sea, en el comité político no lo he propuesto por una razón muy sencilla, es porque el tema de las alianzas no se ha discutido todavía en el comité político. Lo que sí acordó el comité político, porque había un grupo de compañeros que estaba debatiendo en los medios de comunicación el tema de las alianzas, era que ese tema no se debatiera públicamente. Es que el tema de las alianzas nunca se ha debatido públicamente, ese es un tema exclusivo del comité político. Y ahí todo el mundo da su opinión. Y entonces se acordó primero que ese tema no lo vamos a debatir públicamente. Segundo, se formó una comisión en mi ausencia de 4 personas para que llevaran una propuesta al comité político. Esas 4 personas eran el compañero Danilo Medina, Abel Martínez, el compañero Charlie Mariotti, secretario general, y yo. Y esta comisión nunca se ha reunido, lo que quiere decir que nosotros no tenemos posición sobre eso. Ahora, cuidado si mucha gente malinterpreta que el PLD es un partido anti-alianza. No, el PLD es un partido pro-alianza. El PLD nunca ha ganado sin alianza. En el 2012, cuando el compañero Danilo ganó, hubo un frente de alianza de 14 partidos. En el 2013, cuando el compañero Danilo ganó, 2016, hubo un frente de alianza de 13 partidos. Y en el año 2020 hubo un frente de alianza de 9 partidos. Lo que quiere decir que la única vez que perdimos fue cuando llevamos la menor cantidad de alianza. La pregunta es, ¿qué es una alianza? Una alianza es una oportunidad que tú tienes de sumar a tu causa gente que tiene otra causa. En otras palabras, como es una oportunidad, hay un refrán que dice que las oportunidades son calvas y se agarran por los cabellos. Entonces, el tema de las alianzas, lo primero que tú tienes que poner es sobre la mesa el abanico de opciones para las alianzas. Con este me conviene, con este no me conviene. Y te voy a decir esto, aunque tú no hagas alianza con alguien, tú tienes que hablar con todo el mundo. Porque en esta estructura que hay de cara al 2024, hoy nadie gana solo. Hoy nadie gana solo.
Y el que diga que gana solo está hablando mentira. Bueno, si dentro de 6 meses hay un fenómeno y está por las nubes y dice que gana solo, yo te felicito. Pero hoy el escenario dice que nadie gana solo. Si tú me preguntas por qué, muy sencillo, porque para que un candidato gane solo, se necesita que el que quede en tercer lugar obtenga menos del 10%. ¿Por qué Luis Abinader hoy es presidente? Porque la candidatura de Leonel solo concitó el 8.7%. Si Leonel hubiera sacado 11%, había segunda vuelta. Y si Leonel sacaba 18%, Luis no hubiera sido presidente. Entonces hoy hay segunda vuelta. Como hay segunda vuelta, la estrategia del gobierno es ganar en primera, del PRM, porque la segunda vuelta es difícil. Pero si la oposición empieza a matarse entre ellos como perros y gatos, ya la estrategia de Luis no es ganar en primera. La estrategia de Luis es ganar en segunda, porque ya sabe que los votos de la oposición no le van a ser transferibles. Y por esa razón, yo hace un año que planteé, hace 6 meses que planteé con la aprobación de Abel, porque fui a consultarlo, porque en ese momento ya era su coordinador de campaña. Yo planteé en el comité político. Yo planteo que hagamos un pacto de no agresión con todos los partidos de oposición. Con todos los partidos de oposición, porque nos vamos a necesitar. Y el que más lo va a necesitar a los otros, vamos a ser nosotros. Porque yo estoy convencido, decía ahí, que nosotros vamos a clasificar en el primero o en el segundo. ¿Y cómo yo voy a ir a buscar los votos tuyos si yo te estoy diciendo ahora o mañana cuando sea barriga verde? No, yo tengo que establecer una línea de comunicación positiva si queremos ganar. Hay una parte en su carta que quizás va por ese mismo punto y es lo que quiero verificar con usted, que se señala que en las campañas hay tiempos y que hay tareas que cumplir, que el que posterga esas tareas pierde. ¿A qué tareas se refiere Francisco Javier en ese punto? ¿A justamente el tema de alianzas o a otro tema específico? No es el tema de alianza. Mira, en una campaña, cuando un médico comete un error con un paciente, muere un paciente. Pero cuando en una campaña tú cometes un error, tú lo puedes enderezar. Depende del tamaño del error. Pero hay errores en una campaña que te deciden la campaña completa. Hasta eso, hoy no ha pasado eso. Aquí no hay ningún error. Yo, cuando el compañero Abel me propuso, mejor dicho, que acepté la coordinación de la campaña, yo evalué el terreno, evalué los contrincantes y hice mi pronóstico. Que Abel es testigo porque en Los Mogotes, en la primera reunión que tuvimos, yo le dije, ponte un número en la cabeza. ¿Cuál es el número? 38. Nosotros en abril, entre febrero y abril, tenemos que estar en 38. Y nosotros entre abril y mayo tenemos que estar picando el 40 o el 40. Yo no voy a explicar ahora por qué. Pero si en el comité político alguien me lo pregunta, yo se lo puedo explicar. ¿Verdad? Ahora, para hacer eso, tú necesitas hacer cosas específicas en el momento específico. Si tú dejaste que pasara esa oportunidad, las oportunidades no vuelven. Por eso es que en una campaña, yo siempre he dicho, cuando falta dinero para hacer algo, cojámoslo prestado. Porque el dinero después aparece, pero el tiempo, ese tiempo no va a aparecer. ¿Y ha pasado en la campaña? ¿Hay tiempos que se han dejado pasar? Hemos dejado pasar algunas oportunidades. Por ejemplo, te voy a poner un caso para ser más concreto y para que no crea que voy a hablar a nivel de titulares, pero es un tema que no lo he puesto yo. Ese tema lo puso el secretario general en una entrevista y el presidente del partido habló en una asamblea, pero una asamblea cerrada, pero alguien lo grabó y lo hizo público, que es el tema de que hay un porcentaje importante de personas que dicen yo simpatizo con el PLD y votan por otro candidato. Cualquiera diría cuando oye eso, pero perdóneme, vamos a ser más específicos. La historia que cuenta ese audio de Danilo dice que el 35% de la gente del PLD votaría por Leonel Fernández. Bien. Cualquiera que escuche eso, que sé que no es la intención del compañero Danilo, puede decir, oye, pero si Francisco Javier dice que él sabe un poco de campaña, ¿cómo es posible que a 7 meses de la escogencia de él como candidato exista
35% de la gente que dice que está con el PLD, pero que su candidato preferido es otro. Primera cosa, no es que la gente simpatiza, en este caso así directamente por Leonel. Lo que la gente te está diciendo es, yo creo que Leonel es el candidato del PLD. En consecuencia, lo que eso te está diciendo es que hay gente que no sabe que Abel es el candidato del PLD. Falló algo de la campaña ahí. ¿Cómo es? Falló algo de la campaña ahí. No, entonces, ¿qué pasa? Hace 4 meses, yo planteé, yo he dicho varias veces que tengo un estudio de 614 páginas. Aquí hablé de eso. Y esas 614 páginas es una radiografía a nivel nacional. Y eso salió ahí. Y salió incluso por circunscripción, por provincia, qué porcentaje. Yo lo llevé a la Comisión de Estrategia y dije, esto es grave. Y esto solo se puede revertir de una manera. Y es destacando los colores, los símbolos y el nombre del PLD con el rostro del candidato. No hay otra manera, ¿eh? ¿Y por qué eso no se ha hecho aún? Bueno, lo planteé 1 vez, 2 veces, 3 veces. No le hicieron caso a usted, que es la palabra. Acuérdate que yo siempre cito una frase de Monchi Fadul. Monchi dice, en mi casa mando yo, pero nadie me hace caso. Entonces, lo planteé muchas veces. Y para ser correspondiente con eso, porque aparte de la carta, yo duré 32 minutos hablando en la Comisión de Estrategia sobre esta carta. Motivando la carta. No, desglosando. Ya yo lo había planteado. Pero hoy, por ejemplo, para reforzar la posición del compañero Danilo, que dijo que eso hay que resolverlo, debimos haberlo resuelto hace 3 meses. Hoy, en la República Dominicana, y te lo dice alguien que recorrió el país entero, todas las provincias, todas las calles troncales y calles que no son troncales, no existe una valla en ningún punto del país con la cara de Abel que tenga los símbolos del PLD. Hay vallas de Abel. Entonces tú dices, ¿por qué? Para aclararte, ¿por qué es importante? Porque cuando sale un candidato muy conocido y va con un partido como el PLD, es posible que el candidato esté por encima del partido. Pero cuando surge un candidato nuevo, un partido que cumple 50 años, un partido renovado, un partido que tiene un legado en la República Dominicana, el candidato siempre está por debajo del partido. Eso no es malo, pero eso se corrige cuando tú fidelizas, primero, conocer, y segundo, tú tienes que fidelizar no los miembros activos, porque Abel tiene la fidelidad del 100% de los miembros activos del PLD. Abel desata un entusiasmo en las provincias extraordinario, pero de los miembros activos, los miembros pasivos, los que están inscritos en el padrón del PLD, gente que no va a ninguna reunión. O los simpatizantes. O los simpatizantes tienen que saberlo y la sociedad tiene que saberlo, porque déjame decirte, nadie gana con los votos de un partido. Y no es con la sociedad. No tendrá eso que ver, y se ha comentado en algunos medios de prensa, con el hecho de que el candidato quizás no quiera asociarse a la marca porque entiende que la marca está afectada por los procesos que se han ido llevando en los tribunales. Cada vez que he visto a Abel en una actividad, sea una marcha, una concentración, lo veo que tiene una bandera del PLD en la mano. Ahora, yo digo lo siguiente. Yo insistía mucho en eso y en otras cosas, pero vamos a decir con eso. Si alguien pudo haber convencido al compañero Abel y decirle, mira, quizá la marca está afectada. No, la marca no está afectada. Un partido que lleva a votar a una primaria 503,000 personas es una marca que no está afectada. Y lo otro es, el único partido que tiene un legado hacia atrás, que no lo tiene nadie en la República Dominicana, es el Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, Francisco, pero eso, si alguien para pero responderte a ti, antes de que se presentaran las situaciones que usted sabe que se ha presentado con el partido, con los temas judiciales. Sí, pero para responderte a ti, el PLD, para responderte a ti, después a ti. Primero Wendy, después a Johanna. ¿Eh? Mira, Johanna. En la última encuesta nuestra, el PLD tiene 29. Y nosotros como partido en las elecciones sacamos 32. Lo que quiere decir que el PLD se ha restablecido. Y lo otro,
lo que tiene que ver, ¿cuál fue la pregunta? Que quizás si la motivación de Abel no es justamente ahí te voy. No tiene que ver con eso. Los candidatos a veces escuchan mucha gente, pero tú tienes que saber de quién te lleva. Sí, los equipos paralelos. Si alguien le dice a un candidato, en este caso Abel, mira, te conviene poner muchas vallas, pero no ponga el PLD. El que le está haciendo esa recomendación quiere que Abel pierda, no que Abel gane. Y yo acepté la coordinación de la campaña porque quería que Abel ganara. Y tú me puedes preguntar, ven acá, Francisco Javier, si tú eras un simple coordinador de campaña, lo lógico no es que todo lo que el candidato proponga, que a lo mejor no lo proponía, pero que tú te dejes llevar. No. Yo no soy de los jefes de campaña que tiene la mano para decirle al candidato, sí señor, sí señor. Yo también tengo un bisturí en la mano. Cuando veo un tumor, yo lo saco y seguimos para adelante. Pero hay una contradicción. Entonces para cerrar ese tema, ¿por qué yo defendía con tanta vehemencia mi plan? Vamos a decir, porque mi plan nunca me ha fallado. O sea, yo al PLD nunca le he fallado. Y cuando digo nunca le he fallado, por ejemplo, en el 2003, cuando me designa coordinador de la campaña de Leonel, ¿qué me decía todo el mundo? Muchacho, ¿y cómo tú le vas a ganar la reelección a Hipólito? Se la ganamos. Sí. En el 2006, cuando en una comisión del el comité político reunido en el Palacio, Leonel me propone para que dirija la campaña del 2006, la acepto. Reinaldo, el querido Reinaldo, me dice, oye, cállate en un gancho. ¿Por qué? Porque en las encuestas que tenemos, nada más tenemos 6 senadores ganados. Y yo le dije, sí, pero si me comí la masa del 2004, me tengo que comer los huesos del 2006. De 6 terminamos en 22. En el 2008, dirijo la campaña de Leonel contra Miguel Vargas. Miguel Vargas duró muchos meses encima de Leonel. Finalmente ganamos la campaña. En el 2010, que me toca dirigir la campaña en la capital, cuando me encargan dirigir esa campaña, Milagro Ortiz ya le llevaba 8 puntos a Reinaldo. Hacemos una cirugía, una reestructuración y ganamos en la capital, tanto Reinaldo como Roberto. Y cuando Danilo me dice que le dirija la campaña en el 11, con 18 puntos abajo en el mes de agosto, ganamos también. O sea, mi método no ha fallado. Pero yo no soy un comandante electoral, yo soy un soldado electoral. Y el soldado electoral no abandona el campo de batalla. Hoy yo estoy en el campo de batalla y lo que le digo a los PLDistas, nosotros no tenemos de otra. Nosotros la única posibilidad que tenemos es trabajar todo en la misma dirección. Si el plan que va es el plan A o el plan B o el plan C, vamos todos a trabajar en esa dirección, pero hay que trabajar. Francisco. Hoy mismo la Super 7.